que tomarlo rápido, porque va a empezar a efervecer. Ahí me ya. agarramos. ¿Qué hubo? Estamos en la hermosa ciudad de León. Acompáñame a conocer. Así nos dejamos venir por acá a la ciudad de León. Hoy estamos en esta que se llama la Calzada de los Héroes. Aquí adelantito está el Arco Triunfal, que es muy emblemático acá en la ciudad. Arriba está el león, que es de bronce. Abajo vemos ahí como unas fuentes curadas. Y pues un espacio muy grande acá para sentarte, para pasar a gusto, para caminar. Chequen, es bastante amplio. Y pues por acá veo que las personas vienen y van bien a gusto. León es una ciudad que se encuentra en el estado de Guanajuato, en la zona centro de México. Es de los principales lugares, si no es que el principal, donde se exporta muchísima piel, cintos, botas, todo lo que te puedas imaginar, chamarras de cuero. Incluso tienen por acá su mercado y todo eso. Ya nos daremos una vuelta. Aquí al ladito del Arco Triunfal podrán encontrar también unas nieves de garrafa. Ahí para el antojito, la neta, se ven bastante bien. Se ve muy a gusto el lugar. Hasta pastelillos veo que venden. Vemos las fuentes. Algo muy importante en León es su feria que se celebra entre enero y febrero. De las ferias más importantes del país hay un montón de eventos, sobre todo comedera, ni se diga, mucha diversión. Que de hecho venimos a eso, a la feria. Ya grabamos un video y todo el recorrido. Si quieres saber cómo es la feria así, a detalle, te invito a ver ese video que ya lo subimos, quedó. Y ahorita vamos a atravesar el Arco Triunfal acá de León, que es emblemático acá en la ciudad. La neta lo tienes que visitar si vienes a León. Justito aquí a un lado están las letras. Puedes encontrar con algunas frases. Soy las tablas de tu mesa, pero la de abajo pues ya medio lo borró el tiempo. De este lado vemos más frases. Yo soy la sombra amiga que te protege. Y ahorita venimos caminando justo a un lado de esta que es Calzada de los Héroes acá en León, buscando un lugarcito para desayunar. Vámonos a ello. Por ejemplo, acá vemos unas que se llaman Rockstar Burger, pero para desayunos no se nos antoja. Cervecería Chapultepec. De este lado unos abarrotes y vinos. Se ven suaves esas hamburguesas de las Rockstar Burger. Se ve que lo tienen adornado chido y todo. Chequen, ahorita venimos por esta calle que se llama Madero, que está a un ladito aquí de la Calzada de los Héroes. Y hay varios lugarcitos así como para desayunar, para comer. Nosotros venimos uno que se llama Estación Madero. Está suave la entrada, para así como un hotel. Por acá lo que tienen desde jugos, frutas, café, malteadas, huevos al gusto, chilaquiles, varias opciones. La comida empieza también a partir de las 2. Y chequen, acá andamos en los baños. Es que vamos a algo bien curioso, un baño normal y un mini baño. Vamos a ver los desayunos que tienen. Como ya hemos visto en la entrada, pues tienen algunos jugos naturales. Por acá opciones de café, latte, mocha, huevos al gusto, algunas entradas, fruta. Chequen, este platillo se ve bastante bueno. Lo dulce de este lado, desde pan francés, hot cakes, waffles, chilaquiles, tecolotes, molletes, torta en pierna. Incluso un menú infantil. Uy, chequen nada más, con tortilla hecha a mano. Ya saben que eso siempre, la tortilla hecha a mano, es una garantía de que va a estar sabroso. Acá ya nos llegaron nuestros chilaquiles, no es algo de lo mismo, pero la neta me encanta, siempre me pido lo mismo. En este lugar que nos instalamos se llama Estación Madero y la verdad es que nos sorprendió, está bastante padre. Y hablando de lo que nos pedimos, los chilaquiles, me gustó mucho la presentación, incluso chequen, te dan como la salsita aparte y pues las tortillitas hechas a mano. La verdad que se ve bastante bueno ese lugar, vamos a probarlo. Vamos a probar la tortilla hecha a mano. Y están grandes, Déjenme decirles que están bien reportadas. Así nomás. Hace toda la diferencia, la neta, la tortilla hecha a mano. Y ya casi me termino los chilaquiles. La neta, ese lugar está muy bueno. Se figura que hasta también los totopos los hacen por acá. Se ven así como artesanales. La salsita que le echamos no está muy picosa, está muy buena. Así como a mí se me hizo en su punto, te picaba ahí lo necesario. La verdad es que muy bueno ese lugar, muy recomendado, excelente servicio, muy a gusto. Erika de hecho ni siquiera habla de lo a gusto que está. Entrada. Aquí estamos con Toto de Estación Madero. Gracias, pues bienvenidos aquí en la ciudad. Esta parte anteriormente fue la estación del tranvía. En este caso se maneja un concepto de una fusión de comida generales que son unos 5 o 6
maneras de poder tener comida italiana, mexicana. Entonces la fusión aquí la manejamos 2 horarios, es en la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana. La carta la cambiamos a las 2 de la tarde para lo que es el alimento, ¿no? Los invitamos que conozcan, estamos exactamente entre lo que es el Arco de la Calzada y lo que es el expiatorio de la ciudad, y pues bueno, aquí estamos para servirles, ¿no? Menos el día lunes, de martes a domingo, desde las 8:30 de la mañana. Muchas gracias a todos. De nada, que estén muy bien, gracias. Acá en la mera entrada encontramos este que está bien curioso, ¿va? Como una caja fuerte de antes. Por acá las combinaciones. Y pues ya salimos de desayunar, la neta, bastante bueno. La atención, el lugar, la comida, bien sabrosa. ¿Qué te pareció a ti? Sí, me encantó, súper recomendable, la verdad. Y todos bien amables, desde la chica que estaba en la entrada, los meseros, el gerente, todos bien agradables. Sí. Saludos a todos. Ya saben, acá en la calle Madero, número 734. De hecho, aquí en León podemos encontrar pan tradicional. Y así hay varios locales, taquerías, merenderos. Ahorita nos vamos a dirigir a un lugar que se ve que está pasado de lanza. Es el templo expiatorio del Sagrado Corazón, que de donde andamos está en corto, y aquí unos pasos va a estar ese templo expiatorio. En esa calle, como les decía, veo que encuentras de todo con respecto como a restaurancitos y todo ese merequetengue. También noté que hay varios estacionamientos públicos porque andan buscando en esa calle Madero. Hay un montón. Y vean, aquí venimos llegando a ese templo expiatorio, que tiene una historia muy pasada de lanza. Ahorita la vamos a platicar, pero nombre de entrada está impactante. Vamos a entrar para conocerla. Chequen, hasta la puerta está pasada de lanza. Qué bonita, la neta. Wow, la neta está pasada de lanza. Hemos visitado en este canal, nos gusta mucho entrar a las iglesias, a las parroquias, los templos, y este ha sido de mis favoritos, la neta, por mucho. Es muy diferente a los que hemos ya visitado, incluso su arquitectura es neogótica, como que transmite un poco a lo que es, por ejemplo, Notre Dame. Más o menos así, no se pueden comparar, obviamente son muy diferentes, ambas son construcciones hermosas, pero está muy pasada de lanza. El nombre completo de este templo es el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, y tardaron, chequen esto, 90 años en construirlo. La neta, no es para menos, es una construcción pasadísima de lanza. Y por ahí hay una historia que contaban, como tardaron tanto tiempo en construirlo, decían, corría por ahí una leyenda, que cuando terminaban de construirlo, el mundo se iba a acabar, así decían. Y pues bueno, no pasó así, afortunadamente, pero terminaron después de 90 años de construir este hermoso templo. De hecho, aquí a un ladito del templo expiatorio podemos encontrar otra letra de león. Que aquí la foto de salir pasa de lanza porque tienes de fondo al templo. Chequen, acá andamos tomando la fotito porque les digo que quedan pasadas de lanza. Pues nosotros ya nos tomamos nuestra fotito. Te invito a verlas por allá en el Instagram Arturo del Mar. La neta que esta vista está sabrosa. Y aquí alrededor también te puedes encontrar algunos comercios, por ejemplo, otras nieves de garrafa. Chequen qué curado está para tocar. Está bien suave a la manilla. Justo enfrente acá del templo podemos encontrar la cebadina, que nunca la he probado. Es muy típica acá en León, vamos a probarla. Tengo de 17, 23 y 39. Amigo, ¿qué viene siendo la cebadina? Como tal es un refresco artesanal. Está hecho de cebada, jamaica y un poquito de carbonato. Ajá, así es como se realiza y es típica de aquí de León. De León, ok. Todos los precios son el chico del 17, Ajá. 23 23 el mediano y 39 grande. Sí, así es. Pedimos uno chico para Sí, probarlo. y todos estos sabores. Y tengo de sabor aparte. Sí, también. Ah, ya, pero así la más típica de Jamaica. Sí. Agua fría siempre. Solamente ahí en cuanto le ponga el carbonato, hay que tomarlo rápido porque va a empezar a fervecer. Hay que tomarlo rápido. Ahí mero, de la de ahí. Sí, se derrama. Incluso sabe como refresco de fresa. Sabe un poco así. Porque también la bebida te hidrata y sirve como digestivo. Ándale. Ahorita acabamos de desayunar al 100. Te hidrata, te vas a sentir a gusto. ¿Cómo te llamas tu amigo? Perdón, Vicente. Muchas gracias, Vicente, sí. Bien amable aquí para que lo visiten. Acá está enfrente del templo. La cebadina, que es típica acá en León, deben de probarla. ¿Cuál es tu sabor favorito? De sandía. El de sandía, pero ese es el típico. El más típico. Salud. Sabe a
a refresco de fresa, sí. Está bueno. Sabe rico, bien refrescante. Por ejemplo, tienen de arándano, chicle, coco, durazno, un montón de sabores, pero el que nos recomendaron por acá, el de sandía que dice que está muy chingón. Ese concentrado, ese lo tengo a 3 por 79. Venden por acá el concentrado, ahí para que le elabores en tu casa. Entonces, por ejemplo, si alguien lo quiere hacer en su casa, Se diluye en 2 litros de agua fría, se reparte en vaso y se le pone carbonato. Al gusto, al gusto. solamente. Ya se la saben acá. Y tienen ahorita 3 por 79. Sale, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias, Nos vemos. hasta luego. Hasta luego. Pues la cebadina que nos costó 17 pesos el vasito chico. Hola. La neta es que está bastante refrescante, me gustó. Y en otra ocasión probaremos ese de sandía que nos recomendó. Venían de muchos sabores. ¿Al igual se te antojó? Mango, sandía también, guayaba. Todos. El de sandía, ya en otra ocasión lo probaremos a ver qué tal. Mira. Vemos acá panecito artesanal. Y cheque ese dato curioso de León. Como hemos platicado acá, la piel rifa machín y se exporta a muchísimas partes del mundo. Pero hablando específicamente de México, 7 de cada 10 zapatos se hacen acá en León, representando un 53% de la economía local y sobre todo muy importante, generando empleos a más de 100,000 personas y también exportando zapatos a más de 45 países. Chequen qué curioso acá que será. Lavarte las manos suave. Chequen. Esos nuevecitos. Y ahorita venimos caminando otra vez por esa que es la calzada de los héroes, porque nos dirigimos a la plaza principal que queda como a 1 kilómetro más o menos, donde vamos a ver unas cosas también muy bonitas, muy interesantes. Entonces nos vamos a dar esa caminata y nos vemos por allá. Unas maquinitas como para las quinceañeras. Y ahora sí estamos en el mero centro, ya estamos a unos pasos donde está la plaza principal. Hay un montón de comercios. Como pueden ver así, ya saben cómo la onda en los centros. Y de ese lado ya nos encontramos la plaza principal. Pero antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera, lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo y suscribirte por acá en este canal. Sin más, continuamos. Y aquí alrededor de la plaza hay varios comercios, por ejemplo el Dairy Queen, una tienda de ropa, una de vestidos. Por acá los puestecitos típicos que venden un poquito de todo, revistas, refrescos, una tienda de gorras que se ve padre. Y en el centro podemos ver su hermoso kiosco, que ya hemos visto que en todas las ciudades acá en México es algo muy representativo. Los kioscos acá en la plaza principal. Y acá en la plaza principal hay varias cosas, por ejemplo por allá está la catedral, de este lado la parroquia, por allá una iglesia, también una fuente de los leones muy emblemática en León y de este lado el ayuntamiento que es la casa municipal. Vamos a adentrarnos. La verdad es que está muy bonito, pues simplemente acá las personas vienen a sus trámites y todo eso. Antes acá, como dato curioso, era un seminario, después pasó a ser un cuartel militar hasta convertirse en el ayuntamiento. Y de este lado, saliendo del ayuntamiento, se encuentra la catedral. Vamos a entrar por este pasillito y este nos va a sacar hasta la catedral. Una lonchería, hamburguesas, pizzas, alitas, productos ahí para allí, una zapatería. De este lado los taquitos, más zapatos de este lado, botas. Chequen para ver más o menos los precios. Por ejemplo, las botas como en 800 y pico, por acá zapatos. Una panadería, el Oxxo que no puede faltar. Ya sabemos que lo encontramos en todos lados. Y ya después de todos esos comercios llegas acá a la catedral, que tiene un nombre algo extenso. Chequen, se llama, a ver si me sale, Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Madre Santísima de la Luz. Les digo, es un poco largo. Y aquí saliendo de la catedral podrán encontrar este mural que está, la verdad, que muy impresionante. De hecho, el autor acá es mi tocayo, Arturo Tavares. Y ahorita salimos por otro pasillo y acá menos nos encontramos con la famosa fuente de los leones.
La verdad es que mucho movimiento, como pueden ver. Muchas personas veo que bien a gusto y sentadas, otras con la nievecilla, los niños divirtiéndose un montón también, muchos comercios. Algo que me gusta es que cerca puedes ir como a varios lados. Por ejemplo, de donde venimos, que es la Calzada de los Héroes, donde también está el templo expiatorio. Te puedes venir caminando o en lo que tú quieras. Si estás de volada, estás como 1 kilómetro más o menos. Y acá ya está la plaza principal, la catedral, la parroquia, la fuente. Y otro lugar que nos falta ahorita por conocer, ahorita van a ver. Unos pasos de la catedral nos encontramos con el teatro de doblado, que ha funcionado para varias cosas, como su nombre mismo lo dice, ha funcionado como teatro, como salas de cine, hasta corral de caballos, siendo así un teatro muy emblemático en León. Vean este. Este de correo súper antiguo. Qué curioso, esta tienda venden así de todo para niños. El vestido ahí de las niñas, de princesa, chalequitos. Está curiosa la neta la tienda. Tenemos música, varias canciones que nos puedes encontrar ya en las plataformas digitales como Arturo del Mar. Te agradecería mucho que vayas a escucharlas. Si te gusta, pues ahí meterla a tu playlist, compartirlas. Y este fue el video por acá en la ciudad de León. La neta ya tenía ganas de venir y hacer un recorrido por León porque se vienen varios videos muy interesantes para que le caigas acá al canal. De hecho, el pretexto para venir fue la feria, que teníamos ganas de conocerla, entonces esos videos ya están arriba. Una feria, la verdad, que muy chula. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones. ¡Pum! Para que YouTube te avise cada vez que subas video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.